Hola, soy Anabela de Hace Tu Ropa y hoy te voy a enseñar a hacer estas transformaciones de cuellos divinos para que puedas hacer con los moldes de camisa que ya tenemos en nuestra plataforma. Fíjate qué prolijitos que quedan, son muy sencillos, te enseño la moldería para que lo puedas hacer vos con el molde de camisa o con el que más te guste, ¿sí? Si seguís el paso a paso lo vas a poder hacer sin ningún problema. Lo que te voy a enseñar ahora es cómo hacer distintos tipos de cuello, de esos que se usan ahora, tipo cuello bebé o cuello bobo, que se dice cuello Peter Pan, a partir del molde de camisa que ya tenemos, ¿sí? Del proyecto de camisa que tenemos cargado en la plataforma. Te va a servir tanto para la camisa, el primer proyecto de camisa que tiene la manga incluida, como para el último proyecto de camisa que ya es como bastante más complejo, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. A su vez, esto que te voy a explicar también es válido para que lo hagas en niño o en, qué sé yo, con el molde de una remera que te guste, ¿sí? No necesariamente tiene que ser para la camisa. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tener los moldes que necesitamos usar. Yo en este caso los tengo a escala para poder mostrarte mejor ahora en dibujo cómo lo hago, ¿sí? En este caso, como te decía recién, estoy usando el de la camisa, el de la última camisa que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcar el delantero. Fíjate bien, no es necesario que calques el molde completo, con que calques más o menos desde la mitad del cuerpo hacia arriba vas a estar sobrada. Voy a calcar todo el contorno de este molde. Presta atención que yo tengo doblado ya el cruce, que es donde va el ojal y los botones de esta futura camisa. Ahí te lo muestro bien en detalle, ¿sí? Esto de acá ya está dobladito en el papel. Y lo que voy a hacer es marcar el centro de mi camisa, ¿sí? Que es donde va justamente el ojal o el botón. Ese punto es muy importante. Voy a hacerle una línea, la voy a prolongar hacia abajo, porque necesito que me quede de referencia. Así que la marco ahí y me quedó. Ahora, lo que yo necesito hacer es trazar sobre lo que viene a ser mi escote delantero y mi escote de espalda. Necesito trazar todo el molde del cuello. Pero acá hay un pequeño secretito. Y es que cuando yo voy a calcar esta pieza de trasero, que en este caso es chiquitita porque es solo el canesú, acuérdense que nosotros cosemos esta, que es más grande porque acá tiene la tablita incluida, ¿sí? Cuando nosotros vamos a calcar el canesú, no vamos a hacerlo inmediatamente después de la línea de hombro del delantero, sino que vamos a mantener este punto de escote, ¿sí? Ese punto lo vamos a mantener, pero me voy a cruzar, me voy a encimar hacia el delantero aproximadamente 1 centímetro, 1,5 si es niño y 2 centímetros si es adulto. O sea que yo este punto, este de acá, lo mantengo fijo y me muevo hacia allá 1,5. Yo lo voy a marcar, voy a usar una medida más chiquita porque lo estoy haciendo a escala. Vuelvo a hacer lo mismo, mantengo mi punto, giro el molde hasta llegar a mi marca y una vez que estoy ahí, calco lo que viene a ser mi parte de atrás. Bien, ¿por qué se hace esto? Es que acá me queda el cruce perfecto. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo no encimo, no solapo este 1,5 centímetros, lo que viene a ser hombro delantero con hombro trasero, lo que va a pasar con este cuello es que no se va a pegar al cuerpo, sino que va a quedar medio ahí volado, ¿sí? Entonces, este detalle es muy importante para cualquier cuello que vayas a hacer, ¿bien? Una vez que yo tengo marcado cuerpo delantero y cuerpo trasero, lo que voy a hacer, el primer paso para la transformación es bajar o desbocar, que se dice, este escote. 1,5 es lo recomendado para que este cuellito quede súper cómodo, ¿sí? Estos cuellos que estamos haciendo ahora no llevan la tirilla, ese pie de cuello que solemos usar cuando hacemos el cuello polo, el clásico de camisa, sino que va pegado directamente sobre la base del escote. Entonces, yo bajo 1,5 y esta va a ser mi nueva línea de escote,
Y sobre esta línea yo ahora voy a dibujar. Lo primero que tengo que hacer es definir qué modelo de cuellito quiero hacer, ¿sí? Eso es lo fundamental, lo que tenemos que tener claro antes de poder diseñar. Vamos a empezar haciendo el clásico, que es el cuello baby o el cuello Peter Pan, que es el que está como de moda. Bueno, hay un montón de modas, así que vamos a empezar haciendo ese. Y lo que yo tengo que empezar a definir son medidas. Desde mi nueva línea hacia abajo yo le voy a dar aproximadamente unos 8 o 9 centímetros, que es lo que va a tener de ancho mi cuello total, ¿sí? Es totalmente a gusto. Tranquilamente podrías hacer un cuellito chiquitito, un cuello enorme que sobrepase la altura del hombro. Eso es a gusto. Yo voy a hacer uno clásico. Le voy a dar eso que te digo entre 8 y 9 centímetros, que como yo lo estoy trabajando a la mitad, lo hago a escala, ¿sí? Y esa misma medida la voy a trasladar a toda la curva de mi escote para poder tener una línea de referencia a la cual recurrir. Yo tranquilamente puedo decidir que este cuello sea distinto en la parte de adelante que en la parte de atrás. Puede llegar a ser bastante más pronunciado adelante y más finito en la parte de atrás, o más chiquitito adelante y más pronunciado en la parte de atrás, o que nazca chiquito acá, sobrepase el hombro y vuelva chiquitito atrás. Esas son decisiones. Nadie va a juzgar lo que cada una quiere elegir, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que yo tengo esta medida ya tomada, voy a empezar a hacer como una curva. Primero voy a unir toda mi línea punteada para que me quede la curvita y ya automáticamente va a aparecer mi cuello. Hasta ahí, ¿sí? Todo esto viene a ser el molde de mi cuello. Bien, ¿yo qué puedo hacer con este cuello? Puedo terminarlo así en línea recta. Puedo hacerle una curvita perfecta desde acá, para que me quede redondeado ahí, y lo mismo hacer en la parte de atrás o terminarlo recto para que sea un solo cuello, ¿sí? O sea que la parte de atrás quede, digamos, recto. Lo puedo hacer así. Ahí me estaría quedando a mí el clásico cuellito baby. Si yo a esto después le voy a sumar un voladito, por ejemplo, que yo quiero que acá tenga todo un voladito, tengo que tener mucho cuidado con este punto de acá, que es el del centro del cuerpo, ¿sí? Porque estos cuellos se van a tener que unir acá. Si no, yo voy a tener problemas después de cruce. Así que si yo quisiera que este cuellito tenga acá un voladito, lo que tengo que hacer es retirar el ancho que tenga mi volado. Si mi volado va a tener, por ejemplo, 3 centímetros, yo tengo que retirarme de acá 3 centímetros, hacer esta nueva línea, ¿sí? Y entonces después, cuando venga todo el voladito por acá, tiqui, 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 me va a quedar justo en el punto que yo necesito. ¿Bien? Si lo vamos a hacer así, tal cual, yo te propongo que hagamos en la confección, vamos a hacer esta que nos piden mucho, que me piden mucho, que es como esta remerita, que viene a ser una cosita así, tiki. Vamos a transformar esta camisa en una blusa, no le vamos a hacer cruce de botón, entonces yo voy a tener mi centro acá y va a salir el cuellito hacia un lado y el cuellito hacia el otro con todo su voladito aquí abajo. Tiki, 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 tiki. ¿Bien? Esa es la primera propuesta que yo te voy a hacer de confección. Obviamente este cuello atrás, cada una va a definir si quiere que sea con la curva o si quiere que sea entero. Para hacer esto, lo que yo voy a necesitar entonces es tener este cuello, lo voy a definir ya, que va a ser, voy a dibujarlo bien, así ya me queda definido, lo voy a marcar con una fibra, porque este es el molde que yo voy a usar para confeccionar. Me queda ahí, marco mi línea de escote. Si necesitan una referencia de confección, pueden llegar a marcar ahí, o este punto en realidad, porque este no coincide porque lo hemos desfasado, pero este sí.
¿sí? Yo lo voy a tener de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la línea de hilo siempre siguiendo la del molde y me va a quedar así. Este va a ser el primer molde nuestro, que yo le voy a poner cuello baby con volado, para no olvidarme que todo esto en la parte de afuera lleva un voladito, ¿sí? Yo le voy a poner acá 1 centímetro real, que es la medida que yo le tengo que agregar a este tamaño de escala que estoy haciendo, pero ustedes le ponen la medida del voladito que ustedes necesiten. Entonces, yo de esta manera ya hice el molde del cuello baby. Ahora vamos a pasar a hacer otro modelo. Bien, segundo modelo, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Voy a entonces marcar lo que es el delantero. Lo marco completo. Sí, para tener la referencia. Me voy a marcar hasta dónde llega la cartera y dónde está el centro. Acuérdate que esas líneas las tengo que trasladar para tenerlas como referencia. Este es el centro. Y esto es hasta dónde va a llegar la cartera. Que este punto nos va a servir mucho para el modelo que tenemos que hacer ahora. Ahí va. Ahora voy a hacer la unión de lo que viene a ser nuestro hombro trasero. Marco el punto, que es 1,5 centímetros. Mantengo este punto. Dibujo. Ahí va. Ahí va. Me quedo delantero y trasero, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Como hicimos recién, me voy a retirar 1,5 de mi línea original de escote. Esto significa que estoy desbocando mi escote un poquito, para que no me quede tan cerrado, tan cuello caja como se le dice. ¿Sí? Lo desboco y fíjate desde dónde lo estoy trabajando, desde la línea de cruce. Entonces me pongo ahí. Lo marco bien, para que ya me quede. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a tomar medidas para yo saber exactamente a dónde me voy a posicionar. ¿Qué cuello vamos a hacer ahora? Voy a volver a hacer estos dibujos míos fantásticos. Para entender, no tengo un máster en dibujo. Va así. Por acá va a venir el cruce de la camisa. Tiki, 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 tiki. Y nosotros vamos a hacer el que es un poquito escote en B. O sea, un poquito no, el que es escote en B y que viene en punta. Acá puede ser redondeado. Puede ser perfectamente en línea recta. Otra vez, como les dije recién, es elección. Entonces esto nos va a quedar una cosita así, ¿sí? Fíjense acá este detalle, por eso es importante que la cartera nos quede liberada, porque si no a mí el escote acá me quedaría pegada a un cuello con el otro y esta zona quedaría muy rara, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a despejar para que no sea fácil coser y sobre todo fácil trabajar. Yo acá lo he dibujado como que sobrepasa la medida de hombro, puede ser, como no, eso cada una lo va a manejar. ¿Qué punto tenemos que tener en cuenta? Este de acá. En el modelo que yo voy a hacer ahora, este vértice justo que tenemos acá viene a ser exactamente nuestro centro de busto. Entonces, ¿cómo me voy a medir eso yo en mi cuerpo? Desde el hombro justo hacia el centro de busto se van a tomar la medida. Imagínense que más o menos a mí me da por aquí. Voy a hacer una prueba. Sí, suele quedar más o menos a la sisa, un poquitito más abajo, porque no tengo una medida real ahora. Lo voy a poner ahí, ¿sí? Esta marca es la que a mí me va a servir de referencia. Lo primero que tengo que hacer es bajar el escote. Un escote clásico más o menos tiene 11 centímetros de bajada. Yo le voy a dar a esto, lo voy a trabajar en escala, acuérdense, no se asusten si queda medio formado. Este es mi punto, ¿sí? Este es mi punto porque está desbocado el escote, entonces yo esto lo traigo hacia acá. Acá yo puedo entrar medio centímetro y hacer una curvita para que no quede tan dura esa línea, perdón, ¿sí? Que quede un poquito más suavizada. Ahora, yo a la altura justamente la altura de busto, voy a entrar lo que viene a ser la separación de busto,
que viene a ser en el cuerpo nuestro, si nosotros tenemos nuestras boobies, por acá, bueno, imaginación por favor, tiki tiki, exactamente desde el centro al centro, ustedes se van a medir con el centímetro. Digamos, la medida más común es 20, 22 centímetros, una cosa así. Así que más o menos es una medida estándar. A ver, esperen que voy a corroborar la historia. Sí, exactamente. Entonces, la mitad es lo que nosotros vamos a usar para marcar esta referencia que necesitamos acá, que es la mitad son 11 centímetros. O sea que yo si lo estoy trabajando en escala lo voy a hacer más o menos a 5. Y yo ya teniendo ese punto puedo hacer esto. Desde el escote hacia abajo, marco, ¿sí? Y desde ahí ya puedo hacer la apertura que quiero. Si yo quiero que esto sobrepase mi medida de hombro, marco cuánto quiero que sobrepase, llevo mi línea hasta ahí y lo mismo hago abajo. Me imagino, por ejemplo, yo ahora voy a sobrepasar acá lo que es la medida del cañazú para que nos quede distinto al de recién. Voy a prolongarlo un poquito más. Y esta curva la voy a llevar allá. Tiki, tiki, tiki. La llevo acá. Y esto lo vamos a hacer integrado, lo vamos a dejar entero. Ahí está. ¿Sí? Cuando nosotros cortemos este cuello, esto acá va a tener tela doble, para que me quede toda esta pieza entera. Entonces, si yo tengo que dibujar esto, marcarlo para poder tener mi nuevo molde y cortar en tela, a mí esto me va a quedar así, así, con mi curvita generada y mi desboque, el centro trasero al doblez de la tela, que es exactamente este de acá, ¿sí? Y toda la cara externa de mi cuello. Ahí va. Yo con este cuello tranquilamente puedo decidir hacerlo en este punto y hacerlo más flaquito, que termine también en punta en la parte de atrás, hacerle ondas, o sea, cada una decide el modelo que quiera hacer. O puede llegar a hacerlo en escote B y punta y agregarle el voladito por todo su contorno o solamente en la parte externa. Eso es elección, fíjense, busquen inspiración, fíjense qué les gusta. Lo que tienen que tener en cuenta, los detalles que tienen que tener en cuenta es si van a cortar el doblez de la tela, digamos, la camisa justo al doblez de la tela sin el cruce para que les quede como este, ¿sí? Que lo tendrían que cortar por acá porque este es el centro. O si lo van a hacer con cruce como este para respetar el cruce y que no se vayan a pisar después cuando hagan la confección, ¿sí? Esos son los dos modelos que yo les voy a mostrar ahora a confeccionar, pero sepan que múltiples variantes, si llegan a tener dudas o necesitan saber de otro, me preguntan, me dicen, Anita, yo necesito saber cómo se hace tal cuello, ¿sí? O pregúntenme si lo que ustedes tienen pensado en realidad es lo correcto. Entonces, este cuello yo le voy a poner cuello escote B, ¿sí? Para tener la referencia. Y me voy a marcar que se corta por 2, porque yo necesito una vez así y otra vez, ¿sí? Para que me queden los dos escotes. Ahora, de este yo nunca marqué, pero necesito 4, porque van a ser 2 para un costado y 2 para el otro costado. Acuérdense que esto es delantero y trasero. Es como si el escote, si yo tuviese la prenda abierta, este cuello sigue hacia allá, con todo su voladito que se corta aparte, ¿sí? Entonces yo necesito, los cuellos generalmente se hacen como si estuvieran forrados. Yo necesito que me quede una pieza al frente y la otra pieza atrás, por eso necesito 2 cuellos para un lado, 2 cuellos para el otro, que eso me hace en el total de 4 cuellos. Cuidado con eso porque me tienen que quedar 2 de un lado y 2 del otro, ¿sí? Esto es muy importante si la tela tiene alguna estampa en especial o el derecho de la tela, que no me vayan a quedar los 4 cuellos del mismo lado, ¿bien? Porque adelante y atrás no son iguales. Así que una vez que tenemos la moldería ya planteada, podemos recortar y podemos largarnos a hacer la confección.
Vamos a empezar entonces con el armado y la confección de estos cuellos. Fíjate que yo ya tengo cortado, ¿sí? Tenemos por un lado el cuello baby, que el molde les va a quedar así, ¿sí? Lo que hice fue calcar exactamente nuestro diagramita que hicimos recién. Y por otro lado vamos a tener el cuellito escote en B, que este es el gráfico que nosotros hicimos y este es el molde que queda como resultado, ¿sí? Lo que yo hice en ambos casos fue cortarlo. Voy a dejar esto de lado. Mirá, cuello baby, que es el primero que vamos a hacer. Acordate que tenemos que cortar 4 piezas. Yo tengo 2 acá cortaditas. El molde no tiene margen de costura, así que le tenés que dejar margen por todo el contorno. Y las otras 2 piezas que están cortadas acá, solo que yo ya adelanté este paso y ya lo armé. Así te va a quedar cuando lo tengamos armado, ¿sí? Esta es exactamente la formita que va a tener el cuello cuando esté armada, que esto se coloca acá. Bien, además de las piezas de cuello, de las 4 piezas de cuello, vamos a necesitar una tira que tiene que tener. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que le íbamos a poner un voladito abajo, que es este? En mi caso es de 1 centímetro. Acuérdense que yo estoy trabajando en escala. Si ustedes lo van a hacer de 1,5, de 2 centímetros, por ejemplo, de ancho, la tira la tienen que cortar del doble más 1 centímetro de margen de costura. Bien, yo la corté de 2,5 centímetros. Esta tira es la que doblo por la mitad. Voy a fruncir para después poder generar este voladito que lo vamos a hacer ahora juntas para mostrarles cómo se hace. Entonces, además de lo que son las piezas de cuello y el voladito, lo que tiene este armado es el corte de los cuerpos. Mira que tenemos traseros y delantero, porque se acuerdan que habíamos dicho que le íbamos a sacar al doblez de la tela en el centro para que me quedara tipo blusita. Entonces me va a quedar un cuello a un lado y el otro cuello al otro lado, ¿sí? Encontrándose justo en el centro los voladitos, que para eso yo ya les hice su respectivo piquete. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con este cuellito, que es el que tiene un poquitito más de dificultad por el tema del frunce del volado. Lleva más tiempo, ¿sí? No porque sea más difícil, sino porque lleva más tiempo. Entonces, algo importante de los cuellos, generalmente cuando hacemos camisería se suele entretelar uno de los lados, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Yo en este caso no lo hice porque como son chiquititos me iban a quedar medio duros. Y si ustedes quieren que la camisa tenga como mucha caída, que sea muy fluido el cuello, hacerlo con alguna tela que transparente, que sea calada, en ese caso tampoco entretelen porque se les va a ver, ¿sí? Si llegan a hacerlo, si llegan a entretelar, tienen que hacer una pieza de cada lado, una pieza de cada lado, ¿bien? En el caso de este cuello que es entero, que son 2 piezas, yo tengo 1 y 2, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es entretelar solo una de ellas, no voy a hacer las 2, solo una. Entonces este lo vamos a dejar de lado para trabajar enseguida y vamos ahora a trabajar con este. Lo primero que voy a hacer es agarrar mi tirita, ¿sí? Mi tira, y la voy a fruncir para poder lograr este trabajito. Entonces, para eso, como hacemos siempre, voy a usar mi máquina con la tensión más alta, que en mi caso es 9, ¿sí? Cada una lo verá con su máquina de coser. Y el tamaño de puntada que tiene que ir entre 4 y 5 aproximadamente. Entonces puse en 9, voy a cambiar el tamaño de la puntada y lo voy a ir cosiendo de a poquito. Esto automáticamente se va a ir frunciendo solito, y si no, después con el hilo que queda en la parte de atrás, que es el que siempre va a quedar más flojo, ustedes pueden ir
regulando esta tensión. Así que vamos a hacer eso. Tengo mi tira ya fruncida. Lo que voy a hacer con estas puntitas de bies de excedente las voy a cortar para que esto me quede bien prolijito. Ahí va. Y ahora lo que tengo que hacer es acomodar toda esta tira fruncida en lo que va a ser mi cuellito, ¿sí? Voy a ir controlando que el frunce me haya quedado parejo en lo posible. Entonces, voy a empezar por este lado que me ha quedado más parejito. Acá hice como una especie de nudito que no me gusta. Lo quiero desarmar. A ver. Perdón que me lo acerque. Ahí está. Entonces, voy a agarrar el hilo de atrás, que es siempre el que queda más flojo, y de ahí voy a ir tirando un poquito para ajustar esta costura, este frunce, ¿sí? Bien. Acá que ya me aseguré que está donde me gusta, voy a agarrar estos dos hilos y voy a hacer un nudito, porque este extremo ya no necesito regularlo más. Una vez que empiezo a ubicarlo en el cuello, ya no lo voy a ir tocando para fruncirlo, voy a ir haciendo siempre desde el otro lado. Así que corto hilos para que no molesten. Ahora, una vez que tengo esto así, lo que voy a hacer es, voy a agarrar mis piezas de cuello y eligiendo los derechos de estas telas, voy a empezar por uno, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, para comenzar el extremo de mi tela fruncida le voy a doblar hacia adentro 1 centímetro, de esta forma, y lo voy a empezar a colocar acá. Esto al dar vuelta me va a quedar así, y esto es así. Estoy presentándolo a ver si lo estoy ubicando bien. Tengo que doblarlo hacia el otro lado. Entonces lo pongo. Voy a dejar de retiro 1 centímetro, ¿sí? Para que después puedan hacer la otra costura sin problemas, si no van a pisar este volado. Y así, despacito, lo vamos a empezar a acomodar todo completo por el contorno del cuello. Cuando estoy llegando al final, contemplo el centímetro que tengo que doblar, doblo, ¿sí? A donde yo quisiera que quede, pongo mi alfiler y voy a cortar el excedente. Bien, una vez que yo lo tengo así sujeto, puedo
o bien pasarle la máquina ya mismo para que esto no se mueva, o si se animan, colocamos el otro cuello arriba y de a poquito lo vamos a ir cosiendo, ¿sí? Otra opción también es hilvanar. Siempre es una buena opción hilvanar si les da un poquito de cosa. Así que no tengan miedo con eso. Y ahora así despacito voy a coser todo por el borde, ¿sí? Mira, voy a dar vuelta a este para que puedas ver cómo queda. Yo lo coso completo por el borde, después hago unos tajitos en las curvitas, doy vuelta y plancho, ¿sí? Y va a quedar de esta manera, así que vamos a coserlo. Una vez terminado les va a quedar así, entonces voy a hacer los tejitos que les decía recién, por supuesto siempre sin llegar a la costura. Lo mismo voy a hacer del otro lado, esto se hace siempre que haya curva antes de dar vuelta para que te quede bien prolijo. Y una vez que lo hiciste, podés cortar si te ha quedado un poco de excedente por ahí para que no haga mucho defecto. Damos vuelta. Y chequeamos que nos haya quedado este cuellito perfecto. Si les pasa como a mí me ha pasado ahora acá, que se me ha escapado, ¿lo ven? Doy vuelta, acomodo y vuelvo a pasar. Esto queda así, entonces va a quedar uno de este lado y el otro de ese lado. Ya tengo los dos cuellitos listos, cosiditos hermosos. Lo que voy a hacer ahora es acomodarlos. Entonces para eso voy a localizar cuál es el centro, ¿sí? Centro de mi prenda, que yo lo tengo marcadito con un piquete, vos lo puedes marcar con un alfiler, con una tiza, con lo que te sirva. Y a partir de ese centro vamos a ubicar nuestros cuellos. Vos podés hacer que los voladitos se encimen ahí al comienzo o que queden directamente así. Yo los voy a poner apenitas encimados un poquito. De esa manera. Ahí los estoy poniendo al revés. Estaban quedando las terminaciones de los cuellos al revés. Entonces, uno un poquitito encimado con respecto al otro. Lo dejo ahí. Coloco alfileres por todo el contorno. Y hago coincidir en la parte de atrás. Que no te quede tirante en ningún lado, ¿sí? Lo acomodas bien, pero no te tiene que quedar como el cuello ahí tirando en ninguna parte. Lo tengo así. Lo que voy a hacer es pasarle una costura
para fijarlo y poder retirar los alfileres, porque el último paso que nos queda es hacerle una tirita, una terminación con un bies. Entonces nosotros con el bies lo vamos a trabajar de este lado, del derecho, de esta forma, lo vamos a coser completo y luego va a volcar hacia adentro. Y nos va a quedar todo el cuellito hermosamente terminado, ¿sí? Así que, como este paso por ahí tiene otro trabajito, yo siempre recomiendo pasar una costurita, aseguramos que quede el cuello donde queremos que quede y recién ahí nos largamos a coser el bies. Eso queda así. Puedo cortar excedente y puedo hacer tajitos también si me hace falta en la parte de la curva para que después el bies me quede mejor. Bien. Y ahora que ya tengo el cuello colocado, que si yo doblo por hombros me queda así de divino, voy a hacer la terminación. Entonces agarro un bies. En este caso no sería el ideal porque mi costura es muy chiquitita y yo estoy usando un bies que es muy duro, ¿sí? Pero es el que tengo acá en casa, entonces no lo voy a cambiar. Entonces, lo primero, hacemos una costura por el primer canal de bies, la primera marquita de bies. Voy a doblar el extremo para que me quede súper prolijo terminado del lado de adentro y así lo voy a empezar a coser. Fíjense. Entonces ahora voy a pasarle un pespunte bien chiquitito todo por acá, bien chiquito. Eso es para que después la costura se vuelque solita hacia adentro y que no vaya a querer venirse hacia el frente. Se llama costura de retención. A 1 milímetro aproximadamente la estoy haciendo, 1 milímetro y medio. Bien, miren, vamos a ordenar un poco, así podemos trabajar mejor. Ahí está. Me quedó así. Entonces ahora lo que hago es envuelvo la costura y doblo hacia adentro todo el bies. Bien, lo hago de nuevo. Doblo la mitad del bies tapando la costura del escote y hacia afuera. Hacia adentro, perdón. Entonces acá, esta otra costura que voy a hacer ahora, no voy a coser el cuello. El cuello lo voy a dejar hacia arriba. Acomodo el alfilercito bien y te muestro. Fíjense, levanto el cuello y la costura va a pasar todo por acá, sujetando por supuesto el borde del bies, ¿sí? Despacito, esta costura también si necesitan la hilvanan, porque no es súper sencilla de hacer. Yo la voy a hacer del lado del bies, porque para poder verlo mientras coso.
Cuidado que no se les hagan pliegues, ¿sí? Bien despacito van cosiendo todo este contorno. Al terminarlo les queda así. Así de divino puesto, así de prolijita la terminación, y si el cuello se levanta, apenas se percibe una costura ahí abajo. Si lo vemos del lado del revés, queda así de impecable todo el bies, puesto por el lado de adentro de esta prenda. Bien, ¿qué es lo que tendrían que decidir, resolver? ¿Qué van a hacer con la parte de acá atrás? Que generalmente cuando son piezas así tipo blusitas, suelen estar cerradas hasta acá más o menos, que tienen como una lagrimita para el acceso de la cabeza, ¿sí? Pero de esta manera se plantea y queda cosido el cuello baby. Si no le quieren poner el voladito, lo van a hacer entonces como yo voy a coser directamente aquel. En lugar de hacer primero el paso del voladito, se hace derecho con derecho de ambas piezas y se cose. Bien, vamos con el escote número 2. Entonces, acá necesitamos 2 piezas al doblez de la tela, que una vez que lo corte nos va a quedar así. Bien, así de divino. Esta es la forma que tiene. Esto sería de esta manera, con sus márgenes de costura por todos lados. Bien, yo lo que hice acá, como para presentarte otra opción, es armar como si hiciera una camisa chiquiturri. Ya le armé el cruce para indicarte cómo es que se cose desde el cruce hacia afuera. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a agarrar este cuello que tengo, lo voy a enfrentar derecho con derecho, como está, y lo voy a coser por la parte recta, toda la curva de afuera y la recta. La curva interna no la coso porque es lo que se cose después al escote de mi camisa, ¿sí? Recordá, en el caso en el que quieras que esto tenga más rigidez, le puedes poner entretela a una de las piezas. Esto está cortado, voy a cortar excedentes para emparejar. Un poquito por acá. Lo mismo voy a hacer por acá. Voy a cortar el vértice para que dé bien vuelta, le corto la puntita. Y además voy a hacer los tajitos que les decía. Como yo acá tengo un poquito más de margen de costura, los voy a hacer así. Cuidado si la tela que van a usar transparenta mucho, porque se va a notar hasta el último piquete que hagan en la tela, así que con amor. Incluso se les nota el margen de costura, ¿sí? O sea, lo dan vuelta y se transparenta, se alcanza a ver el margen de costura del lado del derecho. Así que con eso tengan cuidado. Una vez que lo tengo así, lo doy vuelta y lo plancho para que me quede impecable. Mi cuellito está dado vuelta y planchado, y lo que voy a hacer ahora es exactamente lo mismo que hice recién. Abro mi pieza, coloco mi cuello encima, voy a hacer coincidir para que quede exactamente después del cruce, que es lo que yo he planeado en mi moldería, y voy a ir colocando alfileres por todo el contorno de mi escote.
Una vez que lo acomodé, ¿sí? Yo ya mismo voy a hacer el paso de la cinta. Vos lo podés hacer después si querés, como hicimos al principio. Entonces, para hacerlo en este caso tenés que sobrepasar el cruce con la cinta y ahí. Ahí. Y ahí lo vamos a coser por todo el contorno. Cuando llegues al otro extremo vas a hacer lo mismo. Estoy en este paso. Lo que hago ahora es, como hice recién, doy vuelta y cubro todo mi cuellito. Puedo previo hacerle esa costurita de retención que hice, que la voy a hacer porque para mí es sumamente práctica y cambia un montón cómo queda la terminación. Así que yo se la voy a plantear antes de coserlo, ¿sí? Para cuando nos volvamos a escuchar, cuando ustedes me vuelvan a escuchar a mí, este cuellito ya va a estar terminado. Fíjense lo impecable que ha quedado este cuello y ni siquiera está planchado. ¿Ven lo que yo les decía del tema de la cartera? Ustedes tranquilamente pueden hacer en la moldería que el cuello llegue a la mitad, que sería justo al centro, lo mismo del otro lado, y entonces cuando esta camisa cierre se encontrarían uno al lado del otro. Eso también es una opción, ¿sí? Así queda cerrada, así se ve abierta. Así se ve debajo del cuello y así de perfecta queda por el lado de adentro con toda su terminación impecable. Fíjense el detalle de esta terminación que yo les comentaba, ¿sí? La importancia de que el bies esté dobladito hacia adentro para que les quede bien prolija ahí la unión de la carterita. Así que bueno, espero que les haya gustado. Prueben, si quieren háganse muestras así en chiquititas porque es mucho más fácil de plantear el cuello y de ver cómo les va a quedar, de ver si les va a gustar sobre todo. Son distintas opciones, pero la verdad es que tienen infinita cantidad de cuellos para practicar.